Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de YouTube del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya estamos en el segundo domingo de Adviento y este tiempo de espera, este tiempo de alegría debe de llenarnos de verdad de la esperanza de que Cristo Jesús, el Dios grande, se humaniza, comparte nuestra historia, nuestras vivencias. Y hemos preparado aquí en el IBICLA varios cursos con esta finalidad. Les doy las gracias a todas las personas que participaron en esta semana que acabamos de concluir con el padre Oscar Tapia, y de verdad que me quedo sorprendido de ver cuánta gente todavía tiene hambre de la palabra luminosa, de palabras de esperanza. Miren, con el tiempo de Adviento es un tiempo, en lo particular a mí me gusta mucho porque es un tiempo de ser creativos, y por eso he comenzado a dar pequeñas reflexiones bíblicas de 1 minuto y poner estas reflexiones de la palabra, ponerlas en todas nuestras páginas sociales, ¿verdad? Entre más corto es el mensaje, parece que tiene más aceptación. Bueno, todavía estoy viendo cómo cortar esta homilía que se alarga tanto. Por eso es que quiero dar como, para la gente que diga, no, escuchar 40 minutos, 45, bueno, tienen la opción de cada día escuchar una breve reflexión, esperando de verdad que encuentren paz, tranquilidad y que vayan descubriendo al Dios de la vida. Estamos ya entonces en el segundo domingo de Adviento y esta lectura va a ser para el día 10 de diciembre y está tomado el Evangelio de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se le perdonaran los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Marcos es muy directo en la manera de presentar su mensaje, ¿verdad? No se entretiene en todas las historias de la infancia narrativa que tanto nos gustan a nosotros, especialmente en esta época, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, los reyes o los sabios de Oriente, los pastores, la visita de María a Isabel. Bueno, a Marcos parece que estas historias no le llaman mucho la atención. No quiere decir que no las conocía. Muy probablemente también tenía su conocimiento acerca de la infancia de Jesús. Sin embargo, quiere organizar su evangelio de otra manera. Y comienza con la idea del principio y que va a llamar la atención cómo para Marcos el principio es una oportunidad, un nuevo tiempo, una nueva historia, una nueva generación,
una nueva humanidad que va a estar ahora sí a la expectativa de lo que viene, ¿no? Este principio puede recordar también al principio del Génesis, pero aquí más bien es de un cumplimiento que va a ser motivo de alegría. Entonces va a remitir este principio, pues, a las tradiciones de Israel, ¿verdad? Especialmente a la creación, allá del libro del Génesis, del capítulo 1, versículo 1. Entonces, inmediatamente, en el primer versículo del Evangelio, Marcos nos está dando todo el resumen, de una manera magistral, nos está dando todo el resumen de toda su obra, de todo su libro. Este primer versículo prácticamente contiene todo el resumen de todo lo que va a ser Jesús. Primeramente, entonces hay un nuevo comienzo. El Dios de las promesas de Israel se hace presente ahora en la historia de Jesús y comienza una nueva relación con una nueva comunidad, y ese nuevo principio es motivo de alegría. Es un evangelio, y si ese evangelio es buena noticia, y ante tantas malas noticias, ¿verdad? O ante el abuso que se hace del evangelio, entonces tendríamos que estar enfatizando que el evangelio por definición es buena noticia. Pero si el evangelio se utiliza o se manipula para condenar, para meter miedo, para ofender, para excluir, para denigrar a la persona, entonces deja de ser evangelio. El evangelio por su esencia tiene que ser buena noticia. Y todas las prédicas, todas las homilías, todo el mensaje debería de estar siempre condicionado por decir, ¿es mi palabra, es mi interpretación buena noticia? ¿Estoy realmente interpretando correctamente este mensaje de Marcos? Entonces el evangelio en sí es buena noticia. Y es buena noticia porque va a estar enmarcado por la figura de Jesús. Es buena noticia porque no está predicando otro evangelio, aquí como Pablo también diría, ¿verdad? Cuando está defendiendo sus credenciales. Es buena noticia porque viene de Jesús, porque es de Jesús. Y luego después de Jesús le va a dar otros títulos que, como les estuve diciendo, es un resumen prácticamente de todo lo que este evangelio nos va a narrar. Buena noticia de Jesucristo, entonces Hijo de Dios. Entonces todo esto lo va a ir desarrollando Marcos de una manera pausada hasta llegar también al final, al epílogo de Marcos, al final del evangelio, donde vuelva otra vez a cerrar su evangelio como lo comenzó, ¿no? Con la idea de Jesús, Hijo de Dios, que trae buena noticia y que viene otra vez o invita otra vez a la comunidad a regresar a Galilea. Entonces, sitúa primeramente el evangelio, es buena noticia porque es de Jesús, hace una memoria al Jesús histórico. Se trata entonces de un personaje que es real. Jesús, que significa Yahvé salva. Y esta historia de cómo Yahvé salva por medio de Jesús, pues tenemos que atentamente, fielmente, devotamente ir desmenuzando todo este evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso es que es buena noticia. Y aparte le viene dando otros títulos, le da el título del Cristo. Este es el primer título de Jesús que significa el ungido. Esa es la forma griega, ¿verdad?, de Mesías. Y por allí también van a ir descubriéndose estos títulos y va a ir velando, va a ir diciéndote cómo es que Cristo es el Mesías, ¿no? Y luego le da el otro título también del Hijo de Dios. Siendo Cristo Jesús
es al mismo tiempo Hijo de Dios. Título que abre una gran interrogaciones, ya que también los demonios van a hacer estas confesiones de Jesús como Hijo de Dios. Muy probablemente todo va a tener que irse explicando despacio cuando uno vaya adentrándose a la teología del Evangelio de Marcos. Por lo pronto, yo les invito a meditar, a reflexionar en este mensaje de que Marcos nos presenta la buena noticia. Buena noticia porque viene atestiguada de Jesús que es Cristo, que es Hijo de Dios y que abre posibilidades de un Dios cercano, de un Dios de intimidad, de un Dios de relación. Inmediatamente después viene la figura de Juan el Bautista. Y aquí Marcos parece ser que conoce muy probablemente la idea o la importancia que tuvo Juan el Bautista en el ministerio de Jesús. Hemos estado diciendo que históricamente es muy probable que Juan era maestro de Jesús, aunque se va a ir afirmando lo contrario. Pero quizás se haga por las diferentes confusiones que todavía causaba la figura de Juan, que seguía teniendo sus discípulos, ¿verdad? Entonces, desde el versículo 2 hasta el versículo prácticamente, versículo 6, 7, como que la narración se va a dividir en 3 momentos, ¿no? Como que en el primer momento primero habla a Dios, y en este primer momento cuando habla a Dios por medio de la Escritura, como que la profecía va a llegar a la plenitud en Cristo Jesús, según está escrito en el profeta Isaías. Bueno, allí habla Dios, después vino Juan el Bautista en el desierto predicando el bautismo de conversión. Después viene el mensaje, viene el más fuerte y proclamaba diciendo detrás de mí, como que así es como que lo estructura de esta manera, ¿no? Y después, bueno, aunque la liturgia de este domingo no nos presenta este otro texto, viene después Jesús hacia Juan desde Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan, ¿no? Así que primero hay que centrarnos que Jesús no viene de la corte de los levitas ni de la familia sacerdotal. Jesús es un laico más, parece que está desconectado también con el templo, con la sacralidad del templo. De tal manera que Jesús no va a Jerusalén para recibir instrucciones de cómo ir manifestando la buena noticia para la gente. Y Juan tampoco. Fíjense que Juan, a mí siempre me llama mucho la atención. Juan, si viene de familia sacerdotal, pero como que hace una opción de vida al desconectarse de esa vocación sacerdotal, al desconectarse del templo de Jerusalén, y comienza o se sitúa en un lugar geográfico muy particular con un gran sentido teológico, la idea del desierto, ¿verdad? Entonces, Jesús no viene de corte sacerdotal, tampoco viene de la corte de los escribas o de los maestros. Tampoco es el Mesías guerrero, el Mesías nacionalista que se esperaba. Simplemente Jesús parece que lleno del Espíritu va a ir descubriendo su misión. Y aquí la pregunta del millón es: ¿en qué momento Jesús se concientiza de su misión, verdad? De ser el Hijo de Dios.
de comenzar todo este movimiento de ser profeta, de anunciar, de denunciar. Y la figura de Juan entonces parece ser que tiene también estos mismos componentes, ¿verdad? Juan también se separa de la idea del templo, y también Juan entonces se va a presentar como un profeta apocalíptico, el profeta de los últimos tiempos. Y comienza con la cita como está escrito en el profeta Isaías. Para ser más precisos, esta cita de que Marcos nos dice que es de Isaías viene de otros pasajes. Está compuesta de Éxodo 23:20, de Isaías 40:30 y de Malaquías 3:1. Entonces, de Éxodo, de Malaquías y de Isaías junta la cita de que envío a mi mensajero delante de ti, prepara tu camino, voz que grite en el desierto, prepara el camino del Señor, allanen sus senderos. Está juntando estas citas de estas tres fuentes, ¿verdad? De Éxodo 23:20, de Isaías 43 y de Malaquías 3:1. Entonces, lo primero que llamaría la atención es que esta profecía que Marcos atribuye a Isaías hace mención al Éxodo, ¿verdad? O forma parte de la ley de la Torá, y trata la historia de este preparar caminos, de este desierto, probablemente porque en este nuevo comienzo, en esta buena noticia, el desierto va a ser otra vez el lugar privilegiado donde Dios va a entrar otra vez en relación. Entonces va a ser Dios que va a avalar otra vez a su pueblo pero ya no por medio de Moisés, sino ahora Dios habla por medio de Jesús. Y si antes, allí en el Éxodo 23:20, se había prometido un ángel que iba a guiar el camino de la entrada a la tierra prometida, ahora, bueno, este ángel a lo mejor va a ser la conexión con Juan el Bautista, que va a ser el que va a ir preparando el camino. Y la otra parte de Isaías 40:30 va a definir la identidad de ese ángel o mensajero de Dios. Y para esta identidad va a ser Cristo Jesús mismo. Jesús representa a Dios. Es como que ya hay una cristología de verdad bastante elevada también, ¿verdad? Para ir aplicándosela a Jesús mismo. Entonces, esa es una manera de decir. Marcos parece que quiere tomar esta figura del desierto otra vez, esta figura donde el pueblo va a experimentar un nuevo éxodo, una nueva liberación, pero para eso hay que entrar en una nueva relación de convertirse, de cambiar fidelidades, de cambiar maneras de pensar, ¿no? Entonces, el mensajero que Dios había prometido antes en el desierto, ahora va a estar relacionado a la figura de Juan el Bautista. Y el preparar el camino, fíjense, el preparar el camino va a tener también una idea del desierto. ¿Se acuerdan? Isaías va a estar hablando en el desierto que se va a convertir en símbolo de vida. Para el pueblo que estaba experimentando el exilio y que vivía sin esperanza, de pronto el profeta les da la esperanza de decir, no, el desierto va a ser otra vez un momento privilegiado. Dios va a volver a hacer todo nuevo. Del desierto va a florecer la vida, van a florecer los vergeles, pero hay que
caminar en justicia. Hay que prepararle ahora sí el camino verdadero de justicia, ¿verdad? Y bueno, también esto respondía a las prácticas de la gente importante, de los reyes que cuando visitaban a algún pueblo o alguna ciudad, se preparaba un camino, se edificaba algún arco que recordara ese momento importante. Esto más bien el profeta aquí está mencionado o aquí hace una alusión probablemente a decir, no preparen tanto estas cosas externas, sino preparen el camino de justicia. Caminen con los valores del reino, del evangelio, de la buena noticia que Jesús les va a estar enseñando. Entonces, el ángel del desierto, el ángel de Dios, ahora está asociado a la figura de Juan el Bautista. Y este ángel o esta presencia del ángel, pues no es solamente de ir abriendo caminos, sino también que abre la boca. En Isaías 43, ¿verdad? Este ángel que tiene una voz que grita diciendo, preparen en el desierto un camino para Yahvé. Es decir, el Dios grande que va a volver a entrar dentro de la historia. Eso supone que Dios vuelve a Sión con sus desterrados. Dios se solidariza con los exiliados, con los del éxodo, con los migrantes, con todo el pueblo que ya no tiene a quién recurrir. Este Dios se vuelve compañero de camino. Se hace camino para esos judíos exiliados en Babilonia, para que puedan por medio del camino caminar gloriosos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y por eso el profeta pide que el desierto se vuelva camino para Dios, para los desterrados de su pueblo. Ojalá que nuestra iglesia se haga camino para mucha gente que anda buscando verdad, para mucha gente que se siente sola, especialmente en este tiempo de Navidad, para mucha gente que no tiene esperanza. Que nuestra iglesia sea camino, les muestre a Dios camino, Dios que acompaña, Dios que bendice, Dios que cuida, ¿verdad? Entonces, prepare el camino del Señor y esta va a ser la función que va a ir abriendo o que predijo el profeta Isaías allá en el 43 y Juan que la va a ir cumpliendo, preparar el camino de Yahvé para enderezar la estepa en una calzada para nuestro Dios, decían los de Qumran, preparar el camino allá en el desierto físico donde se separaron, ¿verdad? Y por eso para ellos era importante las purificaciones. Y parece también que el Evangelio de Marcos está influenciado por este tipo de teología, pero con otro sentido muy diferente, porque va a presentar también a Juan en el desierto, Juan que bautiza y también la figura del ángel que prepara camino de entrada a la tierra. Así que Juan va a ser también como este mensajero que va a preparar a la comunidad a experimentar el evangelio, la buena noticia, no desde la ley, no desde el reproche, pero sí desde la conversión interior, ¿verdad? Y luego dice que vino Juan en el desierto. Entonces, aparece esta figura de Juan, Jesús y Juan Marcos no te lo no va a poner esta cercanía como lo hace Lucas, ¿verdad? Con la figura de Isabel, la figura de María. Pero estos dos personajes también, la figura de Juan el Bautista y Jesús, parece que van en esta misma línea de estar
colaborando o de estar anunciando un nuevo principio, una nueva manera de entender a Dios, una nueva manera de experimentar la vida. Y esta profecía se cumple en la persona de Juan, en la voz que clama en el desierto y que va respondiendo al plan que Dios tiene, ¿verdad? Y parece con la idea de Juan el Bautista, es muy interesante cómo toda la gente estaba, cómo todas las espiritualidades que existían en aquella época era en cuestión de los bautismos, ¿no? De la purificación. Bueno, pero primero, y bueno, también para el pueblo que viene del desierto, si Juan es como el ángel del Señor que preparaba el camino en el desierto al pueblo de Israel, bueno, ahora Juan aparece otra vez en este desierto donde la gente se va a tener que preparar, va a tener que hacer un cambio total y radical, pero no a base de cumplir leyes de pureza, como que Juan incluso va a ser un transgresor de esas leyes de pureza en la manera del vestido y en la manera del alimento y también en la manera, en su estar ubicado en el desierto, ¿no? Y comienza con su mensaje del bautismo como medio de conversión para el perdón de los pecados. Entonces, el bautismo que Juan que hace diferente al de las otras personas, porque en la antigüedad, en el siglo I, el pueblo de Israel tenía una obsesión por purificarse, por quedar limpio, pero el bautismo de Juan va con un sentido de cambio, con un sentido de ofrecer salvación, no solamente de cumplir una ley de pureza, sino de ir al fondo del corazón de la persona, de ir prácticamente a un estilo más íntimo, más de interioridad, más de convencimiento, de aceptar el plan de Dios. Como les decía, en tiempos de Jesús había muchas personas que practicaban los bautismos. Eso era con un simbolismo de purificarse por haberse contaminado con alguna de las leyes de pureza, ¿verdad? Los grupos, por ejemplo, de Qumran, los esenios, dentro de su comunidad, tenían estas pilas, déjenme, se me olvidó el nombre, los mikvahs, que así se llaman, donde en estos depósitos de agua como piscinas para purificarse y así poder agradar a Dios, ¿verdad? La misma ley prescribía el uso lavatorio de bautismos para que la purificación de los sacerdotes, al empezar y terminar sus ritos en el templo, pudieran ser más agradables a Dios. Se nos narra que Moisés lavó y purificó a Aarón y a sus hijos en el Levítico 8:6, ¿verdad? También de un modo especial tenían que lavarse y bautizarse los celebrantes antes y después de los sacrificios, allá en Levíticos 16. También las personas que habían participado en los ritos. Así que la vida de los sacerdotes continuamente estaba relacionada con ritos de purificación, de bautismos, y por eso mucha gente tenía en sus casas estos mikvahs para poder cumplir la ley. En los mikvahs podían cumplir la ley, podían bautizarse. Estas piscinas ceremoniales les ayudaban entonces a purificarse de una manera externa. Pero el bautismo que Juan ofrece es un bautismo de conversión. Tiene un significado diferente, ¿no?
también dentro de la palabra de Dios, dentro del movimiento de los movimientos que existían en el siglo primero, no solamente se bautizaban las personas. Fíjense, la ley de Levíticos también estipulaba que debían de bautizarse o purificarse por medio del agua, los instrumentos que habían entrado en contacto con algunas cosas que causaban impureza, ¿verdad? Entonces los bautismos son también un instrumento de purificación para aquellos que han contraído alguna mancha ritual que les separaba de la comunidad, y así debían de bautizarse a los leprosos que habían sido curados y aquellos que habían tenido relaciones sexuales, poluciones o menstruaciones, y toda la gente también que había entrado en contacto con el semen, ¿verdad? También tenían que lavarse, purificarse. Pero Juan parece ser que tiene una manera muy distinta de entender el bautismo. Primero, Juan proclama un único bautismo. Ya no va a haber necesidad de todos esos otros bautismos, de estarse purificando cada día. Y por eso es necesario que toda la nueva humanidad, en el nuevo comienzo, en esta nueva etapa, en este nuevo Kairos, comience un nuevo éxodo justo a la entrada del río Jordán, ¿verdad? Probablemente recordando también a la comunidad que venía de la esclavitud a la tierra prometida y que tuvieron que cruzar el río Jordán. Entonces, para Marcos, Juan está proclamando el único bautismo, y que él mismo lo está impartiendo, o es mensajero de este bautismo, porque él es el enviado por Dios. Entonces, pero su rito de alguna manera no está completo, porque viene el rito definitivo. Como que Juan entonces también en su tarea, en su papel de preparador, no solamente prepara el camino, sino también prepara el verdadero significado del bautismo. El bautismo que está realizando Juan va a llegar a su plenitud con el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Que se lo va a impartir el que es más fuerte que él, ¿no? Entonces, así que este bautismo que Juan imparte, o que Juan está realizando, invita al cambio total, invita a un cambio total de actitudes, de valores, y de adentrarse o de adherirse a la propuesta del Evangelio de Jesús, que debe de ser buena noticia. Y luego comienza diciendo que venía a él toda la gente de Judea y todos los de Jerusalén. Y llama la atención, como que entonces ya no es Jerusalén el centro de salvación o el lugar donde se experimenta la divinidad, ahora es en el desierto. La gente va a tener que volver a ir al desierto a dar otra vez su fidelidad al Dios que provee, al Dios que tiene la tierra. Y entonces como que cambia, desde ahorita se cambia la directriz, ¿no? Ya Dios parece ser que para Marcos, bueno, por cierto, para Marcos el templo, Jerusalén, va a ser un lugar hostil. Para él va a comenzar en la periferia, en el margen, en la Galilea, en los lugares que la gente consideraba como impuros. Para Marcos esos van a ser liturgias de vida, y toda la gente va a tener que ir a esos lugares de la periferia para experimentar al Dios de Israel. Ojalá y que así entendiera la iglesia también, nuestra iglesia, estos lugares, y fuéramos también a las periferias, a los márgenes, para ver esas liturgias de vida que a lo mejor no están tan estructuradas, pero cuando la gente comparte sus vivencias, sus historias, como que la presencia de Dios se hace real, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros esperamos a que la gente venga, y muy pocas veces nosotros vamos.
yo creo que tendríamos que volver otra vez a los desiertos. Tendríamos que volver otra vez a esos lugares, a esos caminos donde está la gente, donde está la vida, donde la gente se sigue sintiendo pecadora, se sigue sintiendo olvidada de Dios, y decirles: Dios está contigo, Dios no te abandona. Y luego dice que todos eran bautizados por Juan, y fíjense el hecho de que el Evangelio le dé tanta importancia al vestido de Juan, porque hace una ruptura, Juan, no solamente teológica con el templo. Juan rompe con esta teología del templo al no estar dentro del templo, y Juan también rompe con los valores de la cultura, y por medio del vestido. Y el vestido de Juan, el vestido del camello, pues te va a describir a la persona misma, ¿verdad? El camello es un animal impuro, y es algo así bastante radical de que Juan esté vistiéndose con algo impuro. O quizás Juan está redefiniendo las nociones de pureza. Muy probablemente esto es lo que Marcos quiera decir, ¿verdad? Al igual que Jesús allí en el capítulo 7, que va a decir: escúchenme bien, no es lo que entra de afuera que hace impuro a la persona, es lo que sale de adentro, ¿verdad? Y con esto declaraba que todo estaba puro. O sea, Marcos o Jesús en el Evangelio de Marcos redefinen conceptos de pureza. Y el vestido de Juan del camello, bueno, también hace una referencia a Elías, ¿verdad? Pero aquí va en contra de estos valores de los que están bien instalados, de los que visten de púrpura. Por allí Jesús les va a decir: ¿qué fueron a ver ustedes al desierto? ¿A un hombre ricamente vestido? Y Jesús les va a decir: no, esos viven en el palacio. Ustedes fueron a ver a una persona, pues, que era transgresora, una persona que no se adaptó a los valores de la cultura por medio del vestido. No estaba instalado, ¿verdad?, en esas nociones. Y entonces Juan viste como Elías. Así nos lo recuerda en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1:8, que Elías se cubre con pelo de camello y cinturón de cuero, recordando al Elías. Elías, que anunciaba el juicio de Dios sobre el Carmelo. ¿Se acuerdan ustedes en la batalla que va a tener Elías contra los Baales? Bueno, acá también Juan parece que va a hacer esta ruptura contra la teología del templo, contra la gente que sigue practicando rituales vacíos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen que nuestros rituales corran el riesgo de ser solamente esos rituales vacíos, que no lleven a la conversión? Rituales que a lo mejor los hacemos, los realizamos, pero no hay un cambio de vida. No tomamos en serio realmente lo que el rito enseña o lo que el rito promete. ¿Ustedes qué creen? Estamos tan acostumbrados a realizar sacramentos, rituales, y a veces pensamos que trabajan como por arte de magia, y no somos capaces de vivir lo que el sacramento exige o lo que el ritual demanda. Entonces, Juan es transgresor porque rompe con esos rituales de esa gente que está obsesionada por estar bautizando, y dice: no, solamente un bautismo que va a llegar a la plenitud con el bautismo del más fuerte, ¿verdad? Y esas personas que viven instaladas con sus ropajes,
pues que son unos cuantos ricos, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría son pobres y no puede vestir. La gente los pobres tenían su única túnica y con esa se morían, hasta que literalmente se les podría, se podría la túnica. ¿Por qué? La gente era en la miseria. Los padres de la iglesia van a decir, Juan Crisóstomo en sus homilías va a decir, ese vestidito que tú tienes allí guardado es de los pobres. Esos zapatitos que tienes allí en tu guardarropa, en tu closet, son de los pobres. Entonces, Juan parece que con su vestimenta está recordando a Elías en su denuncia contra los Baales, contra el falso culto, para defender el verdadero culto a Yahvé, pero también está haciendo una denuncia contra la opulencia de unos cuantos que pueden vestir bien y la inmensa mayoría que está prácticamente desnuda, ¿verdad? Entonces, es una manera muy interesante de entender este ropaje de Juan y las comidas también de Juan. La comida de saltamontes y miel silvestre parece que evoca una idea a estas historias del Génesis, a un contacto nuevamente con la naturaleza, al tiempo del desierto, antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, donde se comían alimentos sin preparar, que no estaban sujetos a la ley del mercado, ¿verdad? Juan, entonces, su alimento parece ser que por medio de la comida, por medio de la vestida, por medio del vestido, están formando una cultura, una comunidad contracultura y una serie de valores que van a chocar contra la cultura dominante, ¿verdad? Juan parece ser que no acata entonces las normas de pureza de los fariseos y de los de Qumran. En cambio, Juan parece ser que, primeramente se contamina al usar la piel de camello, porque el camello es un animal impuro, pobre camello. Y también la miel silvestre era considerada impura porque contenía restos de mosquitos e insectos, ¿verdad? En cambio, parece ser que Juan va marcando un camino para el actuar de Jesús después, que va a comer con pecadores, con gente indeseada, con gente de muy mala reputación, amigo de prostitutas, le van a decir a Jesús, ¿verdad? Ahora también valdría la pena, lástima que no tengo mucho tiempo, pero también había otras personas en tiempos de Juan que también se comportaban o que también eran contracultura, ¿verdad? Hay un Flavio Josefo, dice que él compartió mucho la filosofía, y que se hizo por un tiempo discípulo de un señor que se llamaba Vano. Y Vano, fíjense lo que nos dice Flavio Josefo, muy similar también al actuar de Juan el Bautista. Flavio Josefo, este historiador que compartió esta filosofía, estas enseñanzas de Vano, así se llamaba este hombre, dice, Vano vivía en el desierto. Llevaba un vestido hecho de hojas, se lavaba o se bautizaba a sí mismo diariamente con agua fría para purificarse y comía alimentos silvestres. Como que siempre en todas las historias, en cada momento, en cada época, hay personas que retan a la misma cultura. Bueno, así que aquí viene... Ambos, Vano y Juan, parece que sueñan con un nuevo comienzo, una nueva historia, un nuevo tiempo, y qué mejor manera que con el evangelio que va a comenzar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y este Juan viene con este mensaje: detrás de mí viene el que es más poderoso, y esta va a ser una de las imágenes que va a ir desarrollando el evangelio capítulo por capítulo. ¿Quién es este que es más poderoso?
Jesús, y su nombre era Jesús de Nazaret, ¿verdad? El más poderoso. Y bueno, aquí también viene esta idea de que Juan dice que no es digno de desatarle las sandalias. Esto era lo típico del alumno hacia el maestro, ¿verdad? Los maestros tenían mucha reputación en la antigüedad, eran muy queridos. No, ahora hasta miedo le da a uno a hablar porque la gente está atenta grabándote a ver en qué cosa dices mal, en qué te equivocas, cómo mueves la mano, cómo cierras el ojo. No, en la antigüedad los maestros tenían su reputación, tenían su fama, y el deber del alumno era atarle las sandalias al maestro. Bueno, históricamente sabemos de que Jesús fue discípulo de Juan, pero a la comunidad, al igual que los evangelistas, tienen que dejar claro que el verdadero Mesías es Jesús, para que no quede ninguna duda. Hermanos y hermanas, el bautismo que Juan anuncia, que va a llegar a la plenitud con el bautismo del más fuerte, con el que va a ser bautizado con el Espíritu Santo, va a llevar a esta comunidad a experimentar una cercanía con el Dios de la vida. Espero que con estas enseñanzas ustedes también vayan dejando, vayan entrando, vayan celebrando a este Dios que camina, que nos invita a aceptar su mensaje, a experimentar vida, a celebrar su buena noticia, y que este tiempo de Adviento sea esto, un tiempo de bendición, un tiempo de recordar que a veces no necesitamos de muchas cosas para ser felices. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.